No pensaba estar allí esa noche, pero el destino tiene sus formas crueles de revelar secretos que nadie está preparado para descubrir. El exclusivo bar, iluminado por luces parpadeantes y lleno de sonrisas falsas y carcajadas, era el último lugar donde esperaba encontrar su auto. Aparcado a plena vista, muestra pública de un secreto que hasta entonces había permanecido oculto en las sombras. Y allí, entre el humo de los puros y el brillo de las copas de vino, los vi. Ella y su amante. Ella sonrió como si el mundo fuera perfecto, como si ese momento fuera todo lo que deseaba. Mi estómago se revolvió, mi corazón se aceleró y mi mente hervía en un torbellino de emociones. Saqué mi celular, con las manos temblorosas, y tomé la foto. Un clic silencioso, prueba irrefutable. Sabía lo que significaba, sabía lo que vendría después, pero el dolor del descubrimiento era demasiado agudo para permitir cualquier reacción racional. Sentí que se me cerraba la garganta, la ira hirviendo junto con la tristeza y la incredulidad. Yo estaba allí, escondida, viendo mi propia vida desintegrarse en segundos, tratando de absorber cada detalle de ese momento, tratando de entender cómo todo había llegado allí. En el camino de vuelta a casa, el silencio en el coche era ensordecedor. Su mente reconstruyó todas las noches que dijo estar ocupada, las excusas, las pequeñas ausencias que ahora tenían perfecto sentido. Cada vez que sonreía y me decía que me amaba, todo parecía un cruel juego de engaño. Solo se me ocurrió una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué se involucró con otro hombre y cómo tuvo el coraje de mentirme en la cara tantas veces? La traición no ocurre de la noche a la mañana y ahora tenía evidencia de que había mucho más escondido debajo de la superficie. Cuando llegó a casa, lucía como siempre, tranquila, confiada, con esa sonrisa que una vez me trajo tanta alegría. Pero sabía que detrás de esa sonrisa había mentiras, un secreto que ya le había revelado. Necesitamos hablar, dije, mi voz salió más firme de lo que pensé. Se detuvo, sus ojos finalmente encontraron los míos y por un breve momento vi algo diferente allí, un rayo de miedo, tal vez, una fracción de segundo de incertidumbre. Ella no sabía que yo lo sabía. Y me dio una pequeña sensación de poder, aunque solo fuera por un momento. Coloqué la foto frente a ella sin decir una palabra. La sorpresa en su rostro fue inmediata. Sus ojos se abrieron, el color desapareció de su rostro y por un momento pareció incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué es eso?, tartamudeó, tratando de mantener la calma, pero su voz delataba desesperación. Eso es lo que crees que es. Podría haber gritado, arrojarle cada palabra de acusación a la cara, pero no lo hice. No lo necesitaba. Solo esperé. Esto no es lo que parece. Comenzó, pero la frase quedó en el aire, inacabada, débil, como si ella misma no creyera lo que decía. Y tal vez, en ese momento, ella supo que no había nada más que decir que pudiera deshacer lo que yo ya había visto, lo que ya sabía. Las mentiras finalmente perdieron su fuerza, y entre nosotros solo quedó la cruda y dolorosa verdad. El divorcio fue rápido, impersonal. Papeles firmados, alianzas descartadas, promesas destruidas. Intentó explicarse, intentó justificarse de mil maneras, pero no había palabras suficientes para borrar la imagen de aquel bar, de aquella traición descarada. Me convencí de que este era el final, que después de tanto sufrimiento finalmente tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, lo que no sabía era que ese episodio era solo el comienzo de una trama mucho más oscura y compleja. Días después del divorcio, cuando el polvo parecía empezar a calmarse, recibí una llamada telefónica inesperada. Una mujer cuya voz nunca antes había oído, pero que parecía cargada de una urgencia familiar. Necesito hablar contigo sobre tu ex esposa. La frase resonó como una explosión y cada palabra provocó una nueva ola de inquietud. Se presentó como la esposa de su amante, el mismo hombre que vi esa noche en el bar, y las siguientes palabras que salieran de su boca cambiarían todo lo que creía saber. Te mintió tanto como me mintió a mí. Esas palabras resonaron en mi mente, creando una red de preguntas y sospechas. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Hasta dónde llegaron las mentiras? Empecé a darme cuenta de que tal vez no era la única que sufría, que había alguien más herido y engañado, como yo. ¿Pero por qué me buscó? ¿Qué sabía ella que yo no? Con cada revelación, quedó claro que la traición no era solo una cuestión de infidelidad.
Tenía ramificaciones, secretos ocultos que iban más allá de lo que había descubierto esa noche. Mientras la esposa del amante me contaba su versión de los hechos, surgió una nueva narrativa, que incluía dobles traiciones, mentiras bien elaboradas y alianzas inesperadas. Era un rompecabezas que todavía no podía entender del todo, pero cada pieza parecía encajar de maneras siniestras, revelando una imagen mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Y fue entonces cuando la verdad finalmente comenzó a revelarse. No solo había sido víctima de una traición romántica, había mucho más en juego. La esposa del amante reveló que, al descubrir el romance, decidió no quedarse callada. Ella no planeaba enfrentar esto sola. En cambio, comenzó a recopilar pruebas, preparar documentos y, con precisión calculada, se preparó para exponerlo todo públicamente. No dejaré que se salga con la suya, dijo, y su voz sonó casi fría. Ella estaba decidida a hacer justicia y yo me encontré involucrado en su plan, un peón en una venganza cuidadosamente orquestada. Pensé que el dolor de la traición era lo peor que podría haber enfrentado, pero la revelación de que solo había arañado la superficie me trajo un nuevo tipo de miedo. Me preguntaba si estaba preparado para afrontar lo que se avecinaba, para afrontar una verdad que parecía más cruel y retorcida de lo que jamás podría imaginar. Cuando acepté hablar con ella, no sabía que estaba abriendo una puerta que nunca podría cerrarse. Ella tenía un plan y yo necesitaba decidir si sería parte de él o si me iría y dejaría todo atrás. Pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba entender hasta dónde se extendía esa red de mentiras y que, después de todo, ella estaba dispuesta a hacer para exponer la verdad. La verdad tiene el poder de liberar, pero también de destruir. Y en medio de todo ese dolor y traición, quedaba la pregunta que resonaba en mi mente, lo único que necesitaba saber, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para revelarlo todo? Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero revelan una verdad universal: la traición destruye vidas, erosiona la confianza y deja profundas cicatrices. Nuestro objetivo es mostrar el impacto devastador que puede tener, para que todos comprendan las consecuencias de estas decisiones. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia impactante, llena de giros y emociones crudas. Ajusta el volumen, siéntate cómodamente y prepárate para sumergirte en esta intensa trama. Buena historia. En el centro de Texas, donde el sol ardía en el horizonte y las noches eran acompañadas por un viento suave y constante, vivía una pareja que, a los ojos de muchos, parecía perfecta. Eason y Claire se conocieron en la universidad, un encuentro que comenzó como una amistad sencilla y creció hasta convertirse en una conexión profunda y convincente. Se casaron jóvenes, impulsados por el entusiasmo y la certeza de que el amor entre ellos sería suficiente para afrontar cualquier cosa que la vida les deparara. A lo largo de los años, construyeron juntos una vida cómoda, llena de momentos que, para Eason, representaban una felicidad casi palpable. Eason era un hombre de carácter tranquilo y digno de confianza, el tipo de persona que siempre estaba ahí para ayudar a los demás. Trabajó como director de proyectos en una empresa constructora local y su trabajo, aunque exigente, le permitió mantener un equilibrio estable entre carrera y matrimonio. Para él, su relación con Claire era un ancla, algo que lo mantenía firme y concentrado, incluso en los días más caóticos. Le gustaba su sencilla rutina: levantarse temprano, preparar café, compartir un tierno beso con Claire antes de ir a trabajar. Pequeños rituales que para él representaban la estabilidad y seguridad que siempre buscó. Claire, por otra parte, era una presencia vibrante y cautivadora. Con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, era el tipo de persona con la que a todos les gustaba estar. Trabajando como diseñadora de interiores, tenía buen ojo para los detalles y una manera de transformar cualquier espacio en algo acogedor y hermoso. A diferencia de Eason, que valoraba la sencillez y la constancia, Claire era inquieta, siempre buscaba algo nuevo, algo que la desafiara y la mantuviera motivada. Tenía un encanto natural, un carisma que la hacía memorable, y Eason se sentía orgulloso de tenerla a su lado. Para él, Claire era el centro de todo y él se esforzaba por proporcionárselo todo lo que ella deseaba. Por fuera parecían una pareja sólida. Claire sabía cómo mantener la casa impecable y sus habilidades como diseñadora eran evidentes en cada rincón del hogar que compartieron durante tantos años.
Organizaba cenas para amigos y Isen, siempre el amable anfitrión, estaba allí para servir y asegurarse de que todos estuvieran cómodos. Los fines de semana generalmente estaban reservados para escapadas cortas o noches tranquilas viendo películas en el sofá, con Isen descansando su cabeza en el regazo de Claire mientras ella le pasaba los dedos por el cabello, un gesto que siempre encontraba reconfortante. Pero para Claire, había cierta monotonía en la rutina, una creciente sensación de que faltaba algo. Amaba a Isen, o al menos amaba la idea de un amor que había construido con él. Era todo lo que cualquiera podría desear en una pareja, cariñoso, leal y dedicado. Pero en algún momento, empezó a darse cuenta de que la estabilidad que él le ofrecía, la misma que antes la hacía sentir segura y amada, ahora empezaba a parecerse a una jaula invisible. Y aunque nunca lo admitiría abiertamente, había un deseo subyacente por algo que no podía definir, una búsqueda de algo que la hiciera sentir viva de nuevo, de una manera que la seguridad de Isen ya no podía brindarle. Isen, sin embargo, no vio nada de eso. Para él, la vida que compartían era perfecta y trabajó duro para asegurarse de que Claire se sintiera amada y apreciada. Compraba flores con regularidad, planificaba sorpresas para cumpleaños y aniversarios y siempre estaba disponible para escuchar cualquier inquietud que ella quisiera compartir. Pero Claire parecía cada vez más distante, con los ojos perdidos en pensamientos que él no podía descifrar. Isen notó estos momentos de silencio, pero siempre creyó que eran solo pequeños desafíos, normales en cualquier relación a largo plazo. Nunca dudó de la fuerza de su amor y fue esa confianza la que lo mantuvo adelante. Las conversaciones entre ellos habían cambiado con los años. Lo que solían ser interminables horas de discusión sobre sueños y planes ahora eran conversaciones rápidas y específicas sobre tareas cotidianas y compromisos olvidados. Claire solía hablar de sus ambiciones de abrir su propio estudio, pero ahora, cuando Isen le preguntó al respecto, ella simplemente sonrió y cambió de tema. Está bien, solo estoy cansado, dijo, y Isen lo aceptó como verdad, convenciéndose a sí mismo de que era solo una fase. Una noche, durante una cena en un restaurante que frecuentaban en los primeros años de su matrimonio, Isen observó a Claire y notó que parecía más distante que nunca. Miró alrededor de la habitación, el tenedor en la mano jugando con la comida en el plato. Intentó hablar de cosas triviales, pero todas sus respuestas fueron breves, como si ella estuviera físicamente allí, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. ¿Todo está bien?, preguntó finalmente, su voz transmitía una sincera preocupación. Claire sonrió, esa sonrisa que usaba cuando quería evitar una conversación difícil. Por supuesto, cariño. Solo estoy pensando en algunas cosas del trabajo. Isen quería creerlo y lo hizo. No quería admitir, ni siquiera ante sí mismo, que tal vez estuviera pasando algo más. No quería ver las señales, porque aceptar que algo andaba mal significaba admitir que tal vez no tuviera el control que siempre pensó que tenía. Significaba que la seguridad que apreciaba era frágil, y ese era un pensamiento que no estaba preparado para afrontar. Si bien Claire fingía estar perdida en asuntos laborales triviales, la verdad era que estaba envuelta en una maraña de emociones encontradas. Había un vacío creciendo dentro de ella, una necesidad desesperada de sentir algo diferente, algo que le devolviera la pasión que una vez había existido en su vida. No quería lastimar a Isen, no quería traicionar su confianza, pero al mismo tiempo, la idea de vivir en esa rutina predecible para siempre la aterrorizaba. En el fondo, sabía que Isen no se merecía esto. Era un buen hombre y una parte de ella se sentía culpable por no poder apreciar todo lo que hacía. Pero cuanto más intentaba obligarse a aceptar esa vida, más sentía que estaba perdiendo una parte esencial de sí misma. Y así, siguió desempeñando el papel de la esposa perfecta, ocultando sus verdaderas emociones detrás de sonrisas bien ensayadas y respuestas evasivas. Los días pasaban y la rutina continuaba, pero entre ellos había un silencio creciente, como una nube que flotaba sobre sus cabezas y que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Isen se sumergió en el trabajo, tratando de ignorar las pequeñas grietas que comenzaban a aparecer, y Claire se dedicó a nuevos proyectos, tratando de encontrar distracciones que la alejaran de los pensamientos que la perturbaban. Y así, la vida siguió su curso, con los dos atrapados en un ciclo que parecía imposible de romper. Pero ciclos como este, que duran demasiado tiempo sin ser afrontados, tienden a explotar de maneras inesperadas. La tensión silenciosa, las dudas no expresadas, los deseos no confesados,
todo formaba una tormenta inminente, y Isen y Claire estaban a punto de descubrir hasta qué punto un secreto, por muy bien guardado que fuera, podía destruir todo lo que creían seguro e inmutable. Los días siguieron su curso habitual y, poco a poco, el distanciamiento entre Isen y Claire empezó a hacerse más evidente, aunque ninguno de los dos se atrevió a mencionarlo. Isen todavía se esforzaba por conservar lo que tenían, flores dejadas en la mesa de la cocina, notas amorosas esparcidas por la casa, invitaciones a cenas en restaurantes que marcaron momentos importantes de su pasado. Buscó, por todos los medios, reavivar la llama que aún existía en su corazón. Pero era como intentar sujetar arena entre los dedos. Cuanto más lo intentaba, más parecía escapar. Claire, a su vez, se involucró cada vez más en su trabajo y en sus nuevos proyectos. Se sumergió de cabeza en reuniones, encuentros con clientes y eventos sociales que antes le parecían aburridos pero que ahora le servían de escape. Cada nuevo proyecto era una excusa para salir, para no volver inmediatamente a casa, para alejarme de todo lo que parecía contener la respiración. Isen lo notó, por supuesto. Vio cómo se vestía más para los eventos, cómo su celular siempre estaba cerca, pero nunca parecía dispuesta a compartir lo que tanto la distraía. Era como si ella hubiera construido una barrera invisible entre ellos y él estuviera afuera, intentando en vano cruzarla. Una noche, mientras Isen estaba revisando algunos documentos en la mesa de la sala, Claire anunció casualmente que iría a un evento de diseño en el centro. Ya estaba vestida para salir, un vestido elegante y un maquillaje impecable. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Isen, levantando la vista de sus papeles. No quería parecer desesperado, pero la idea de pasar otra noche solo en casa le molestaba. No es necesario, es solo una cuestión de trabajo. No será divertido, respondió rápidamente, con una sonrisa distante en sus labios. Isen le devolvió la sonrisa, forzando una aceptación que no sentía, y la observó mientras ella salía por la puerta. Su coche desapareció calle abajo y Isen se quedó sentado en silencio, escuchando el débil sonido del reloj de la pared. Algo no se sentía bien, pero trató de ignorarlo, de convencerse de que era solo una fase. Claire volvería y podrían tener una conversación honesta. Ella podía decirle lo que estaba mal y él haría cualquier cosa para corregirlo. Después de todo, así fue como siempre trabajaron. Pero la verdad es que, por primera vez, sintió que las cosas estaban fuera de su control. Esa noche, el insomnio lo venció. Se dio la vuelta en la cama, sintiendo que el espacio vacío a su lado parecía más grande que nunca. Intentó distraerse con la televisión y un libro, pero nada le quitó la creciente sensación de que algo andaba profundamente mal. Decidió tomar las llaves de su auto e irse, esperando que un paseo por la ciudad calmara su mente inquieta. Conducía sin rumbo, las tranquilas calles nocturnas ofrecían una falsa sensación de paz, hasta que vio un elegante bar, uno de los más conocidos de la región. Fue allí donde vio su auto, estacionado bajo las luces que se reflejaban suavemente en la carrocería, resaltándola como una mancha en la tranquilidad de la noche. El corazón de Isen latió más rápido y un escalofrío recorrió su espalda. No tenía motivos para pensar que eso significaba algo, pero al mismo tiempo, no podía deshacerse de la angustia que crecía en su interior. Estacionó al otro lado de la calle y observó, como esperando que ella apareciera y dijera que todo estaba bien, que solo estaba imaginando cosas. Después de unos minutos, que parecieron horas, Isen vio a Claire salir del bar. Ella no estaba sola. La acompañaba un hombre, ambos riéndose de algo que había dicho, como si fueran viejos amigos. Parecía relajada, feliz de una manera que él no había visto en mucho tiempo. El hombre se inclinó hacia ella, susurrándole algo al oído y ella sonrió, una sonrisa que Isen reconoció, una sonrisa que normalmente reservaba solo para él. El mundo de Isen pareció girar. Intentó encontrarle una explicación lógica, intentó pensar que podría tratarse simplemente de un compañero de trabajo, pero cada gesto, cada contacto entre ellos contradecía esa esperanza. La realidad comenzó a solidificarse, cruel e implacable. Sacó su celular y, antes de que pudiera pensar, la cámara enfocó y tomó una foto, el clic resonó como un disparo en el silencio del auto. Cuando el hombre le abrió la puerta del auto a Claire, ella lo miró a los ojos y, por un momento, Isen sintió que se daría vuelta y lo vería allí, mirándolo. Pero no. Se subió al auto del otro hombre,
con la sonrisa todavía en su rostro, y se alejaron, desapareciendo en la noche. Isen permaneció allí, inmóvil, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y un profundo sentimiento de traición. Agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, quería correr tras ellos, pero sabía que eso no cambiaría nada. La realidad estaba ahí, desnuda y cruda, y ahora tenía pruebas de ello. Isen condujo de regreso a casa, tratando de controlar el caos de pensamientos que se apoderaban de su mente. Cuando finalmente cruzó la puerta, el silencio en la casa parecía más pesado, más oscuro. No sabía cómo, pero tendría que confrontarla. Necesitaba saber qué significaba eso, incluso si la respuesta era algo que no quería escuchar. Y por primera vez, sintió un miedo abrumador por lo que le deparaba el futuro. Al día siguiente, Isen actuó como si nada hubiera pasado. Siguió su rutina habitual, preparó el desayuno, se fue a trabajar y esperó el momento en que Claire regresaría. Cuando finalmente entró a la casa, él estaba sentado en el sofá, mirando la pantalla del televisor apagado. Entró sonriendo, como si la noche anterior hubiera sido una más, y esa sonrisa fuera el colmo. Claire, llamó, con voz más firme de lo que esperaba. Ella se detuvo, sorprendida, y lo miró con expresión confusa. ¿Qué fue?, preguntó, tratando de mantener su tono ligero. Isen no respondió. Sacó su celular del bolsillo, abrió la foto y se la entregó. Por un momento, Claire pareció congelarse, con los ojos fijos en la imagen que sabía que no debería existir. La sonrisa desapareció y el color desapareció de su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó, tratando desesperadamente de encontrar una explicación. Eso es lo que quiero que me digas, respondió Isen, con dolor e ira en cada palabra. Quería escuchar, quería que ella dijera que no era nada, que había una explicación sencilla. Pero en el fondo lo sabía. Y su silencio confirmó todo lo que él temía. La traición no fue solo en la imagen de ese encuentro, fue en la forma en que trató de mentir, en la forma en que ocultó la verdad y continuó actuando como si nada estuviera mal. Y Isen supo que de ahora en adelante nada volvería a ser igual. Pero todavía había algo que él no sabía, algo que estaba a punto de ser revelado, algo que Claire no imaginaba que explotaría de una manera tan devastadora, un secreto que cambiaría toda la historia. Isen estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando la taza de café frío frente a él, como si el líquido negro pudiera darle las respuestas que estaba buscando. La casa estaba en silencio, pero el silencio ahora parecía cargado, casi sofocante, un recordatorio constante de la traición que había descubierto. Claire se había ido temprano esa mañana, mencionando algo vago sobre compromisos laborales, y él sabía que era solo otra excusa para evitar la inevitable conversación que estaba por llegar. Isen sabía que tendría que enfrentar esto de una vez por todas, pero lo que no esperaba era la llamada que estaba a punto de recibir y que cambiaría toda la narrativa de esa historia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Tomó el dispositivo, sin molestarse en mirar quién era. Hola, respondió, con la voz ronca por la falta de sueño. ¿Eres tú, Isen?, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea, vacilante pero firme. Sí, lo soy, ¿quién habla? Necesitamos hablar sobre Claire, y el hombre con el que está saliendo. El corazón de Isen dio un vuelco. Nunca antes había oído esa voz, pero había algo en su tono serio y comedido que inmediatamente llamó su atención. ¿Quién eres? Soy Rachel, dijo, después de una pausa. La esposa del amante de tu esposa. El impacto de esa revelación hizo que Isen sintiera como si le hubieran levantado el suelo bajo sus pies. No sabía qué responder, un torbellino de pensamientos inundó su mente mientras intentaba procesar esas palabras. ¿La esposa del amante? ¿Ella lo sabía? Escucha, sé que esto puede sonar extraño, pero necesitamos encontrarnos. Tengo algo que necesitas saber y no se puede decir por teléfono. La voz de Rachel era decidida, pero había un atisbo de tristeza que Isen reconoció de inmediato, un dolor que reflejaba el suyo. ¿Está bien? ¿Dónde y cuándo? Apenas podía creer lo que estaba haciendo, pero la curiosidad, la necesidad de comprender la verdad, lo impulsaba. Unas horas más tarde, Isen se encontró sentado en un café discreto, mirando con nostalgia la entrada. Estaba nervioso, jugueteaba distraídamente con el anillo que aún llevaba en el dedo.
Rachel llegó unos minutos más tarde, una mujer elegante y de aspecto serio, con la mirada cansada de quien había pasado muchas noches sin dormir. Ella se acercó y, por un momento, ambos se miraron fijamente, como si pudieran ver el reflejo de sus propias heridas en el otro. Gracias por venir, dijo, sentándose. Sé que esto es raro. Pero necesitaba hablar contigo antes de que las cosas empeoraran aún más. Dijiste que eras la esposa de, el amante de Claire, dijo Isen, todavía tratando de entender lo que eso significaba. Rachel asintió y sus ojos se llenaron de dolor reprimido. Sí. Y es por eso que necesitas saber qué está pasando realmente. Respiró hondo antes de continuar, como si necesitara reunir fuerzas para ello. Se han reunido varias veces en los últimos meses. Me enteré hace un tiempo y enfrenté a mi marido, pero él intentó convencerme de que solo era un coqueteo, algo sin importancia. Pero sabía que había más. Entonces comencé a investigar por mi cuenta. Isen guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Cada fragmento de información se sintió como una puñalada, pero se obligó a mantener la calma. Yo también lo descubrí, dijo finalmente, en voz baja. Les tomé una foto juntos, y eso fue todo. Ella no podía negarlo. Rachel lo miró con una profunda comprensión y una tristeza que solo alguien que había pasado por el mismo dolor podía sentir. Me pregunto cómo debió haber sido, dijo en voz baja. Pero, Isen, lo que viste es solo una parte de toda la historia. Y necesitas saber toda la verdad. Isen frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Rachel respiró hondo y le sostuvo la mirada con firmeza. Descubrí que mi marido está casado, conmigo, y también con Claire. Se casó con ella hace un año. Las palabras cayeron como una bomba, cada sílaba resonó en la mente de Isen. Miró a Rachel, esperando ver alguna señal de que estaba bromeando, de que aquello era un error, pero su mirada era seria, firme. Eso no puede ser cierto, murmuró Isen, su voz apenas audible. No pudieron. Rachel asintió con los ojos llorosos. Sé que suena absurdo, pero es verdad. Todo lo hicieron en secreto, en otro estado, y él utilizó documentos falsos. Cuando lo descubrí, mi mundo se vino abajo. Quería explicarlo todo de inmediato, pero me di cuenta de que Claire probablemente no lo sabía. Pensó que se casaría con un hombre soltero. Ella no sabía que él ya tenía una vida, una familia. Isen sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Cada palabra parecía desmoronar el suelo bajo sus pies. Sabía que Claire había mentido, pero, ¿esto? Esto fue mucho más de lo que podría haber imaginado. ¿Por qué me dices esto? Preguntó, con la voz llena de dolor. ¿Qué quieres que haga? Rachel pareció luchar con esa pregunta, con los ojos fijos en la mesa por un momento antes de volver a mirar a Isen. Les digo esto porque voy a exponer todo. Y cuando lo haga, Claire descubrirá que el hombre por el que renunció a todo es un mentiroso, un criminal, y que ella también fue engañada. Pagará por lo que hizo, pero no de la forma que espera. Y necesita saber esto antes de que todo explote. Isen guardó silencio, sus emociones estaban en conflicto. Una parte de él quería confrontar a Claire en ese momento, exigir respuestas, pero otra parte estaba paralizada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente Isen, luchando por mantener la voz firme. Quiero que estés preparada, respondió Rachel, con voz fría pero decidida. Cuando todo esto salga a la luz, será feo. Y si quieres vengarte, si quieres verla entender lo que es ser traicionado y engañado, tendrás esa oportunidad. Pero quería que supieras la verdad antes de que todos los demás la supieran, para que puedas decidir qué hacer con ella. Isen miró a Rachel, tratando de encontrar las palabras adecuadas, tratando de procesar el torbellino de emociones que lo consumía. Sintió ira, sí, pero también una tristeza abrumadora al darse cuenta de cuán profunda era la traición que Claire había sufrido e infligido. No sé qué hacer, confesó con la voz baja, entrecortada. Todo esto, es demasiado. Rachel asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Lo sé, dijo. Pero ahora sabes lo que está pasando y tienes derecho a hacer lo que creas correcto. Los dos se quedaron sentados en silencio durante un largo momento,
compartiendo una comprensión tácita de hasta qué punto sus vidas habían sido destruidas por secretos y mentiras. Rachel se levantó para irse, pero antes de irse, miró a Isen por última vez. «Expondré todo pronto», dijo. «Pero si quieres hacer algo antes, ahora es tu oportunidad». Y luego ella se fue, dejando a Isen solo con la verdad que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Isen regresó a casa esa noche, sintiendo que llevaba el peso del mundo. Apenas podía creer lo que había descubierto. Claire, la mujer que amaba, se había convertido en la esposa de otro hombre, sin saber que estaba siendo engañada. Se sintió traicionado, devastado por el dolor de saber que la mujer con la que compartía su vida no solo le había mentido, sino que también era víctima de una mentira aún mayor. Y ahora necesitaba decidir qué hacer con esa información, sabiendo que la verdad estaba a punto de salir a la luz y que nada podría detenerla. Se sentó en la oscuridad, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Podría enfrentarse a Claire y contarle todo, podría esperar a que ella acudiera a él o podría dejar que se enterara de la peor manera posible. Cualquiera que fuera su elección, una cosa era segura, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Y mientras contemplaba el vacío de la habitación, una sola pregunta resonó en su mente, atormentándolo: ¿cómo reaccionaría Claire cuando finalmente supiera la verdad? La revelación de Rachel dejó a Isen aturdido, como si el mundo que lo rodeaba hubiera perdido todo color y sonido. Era consciente de cada segundo que pasaba, pero todo parecía borroso, como un sueño del que no podía despertar. Esa noche no pudo dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Todo lo que creía saber sobre Claire, sobre su matrimonio, ahora estaba envuelto en una niebla de mentiras y engaños. A la mañana siguiente, Claire regresó a casa con la misma expresión de siempre, sonriendo mecánicamente, como si pudiera mantener todo bajo control con un simple gesto de bondad. Pero Isen la vio con otros ojos. No podía decidir si sentía más ira, lástima o desprecio. Ahora sabía que por mucho que ella le hubiera mentido, también había sido engañada, manipulada por un hombre que la llevó a creer en un futuro que nunca podría existir. ¿Eso lo convirtió en la víctima o simplemente en otro cómplice silencioso de un juego de mentiras? Isen observó a Claire mientras preparaba café, como si nada hubiera cambiado, como si el día continuara con normalidad. Quería gritar, quería exigir respuestas, pero algo lo detenía. Sabía que Rachel estaba a punto de exponer toda la verdad, y cuando lo hiciera, Claire vería su vida desmoronarse ante sus ojos, tal como la vida de él se desmoronó la noche que tomó esa foto. Y todavía no sabía si quería ser él quien destruyera la frágil sensación de normalidad que ella intentaba mantener. El dilema era asfixiante. Una parte de él quería confrontarla, liberarse de la carga de la traición de una vez por todas, mientras que la otra parte simplemente quería esperar, dejar que el caos se desarrollara sin su intervención. Pasó el día evitando mirarla a los ojos, temiendo que sus ojos traicionaran el torbellino de emociones que lo consumía. Claire, por su parte, parecía ajena, o tal vez simplemente muy buena fingiendo que no pasaba nada. Sin embargo, esa tarde, cuando Claire estaba a punto de partir para otro de sus compromisos laborales, Isen finalmente decidió hablar. ¿Crees que podrás seguir ocultando esto para siempre? Las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas, llenas de una amargura que ya no podía contener. Claire se detuvo en la puerta, con la mano todavía en el pomo, y lentamente se volvió hacia él. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz sonaba más débil de lo que pretendía. Era una pregunta defensiva, pero notó el ligero temblor en sus manos. De todas las mentiras. De todas las excusas tontas. Lo sé, Claire. Sé de él. Isen no necesitó decir nada más. Vio su expresión cambiar, sus ojos se abrieron en shock y luego se estrecharon en una mezcla de confusión y miedo. Claire no estaba preparada para esto, no en ese momento, no con el control que creía tener todavía. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?, balbuceó, su voz apenas audible. Isen no respondió. Él simplemente la miró fijamente, esperando que ella encontrara las palabras para explicar lo inexplicable. Claire dejó caer su bolso al suelo, con la mirada fija en Isen, como si estuviera tratando de descifrar lo que él sabía y lo que aún estaba oculto. No es lo que piensas, comenzó, pero Isen la interrumpió con una risa seca y aguda.
Por supuesto que lo es. Y lo sabes. El silencio que siguió fue largo y pesado. Claire no sabía qué decir y Isen estaba cansado de intentar encontrar algo de lógica en todo esto. Sabes, no quería enterarme así. Pero ahora que lo sé, no puedo dejar de pensar en cuántas veces me mentiste, en cuántas noches llegaste a casa y fingiste que todo era normal. Hizo una pausa por un momento, tratando de controlar la voz que amenazaba con quebrarse. ¿Y ahora descubro que estabas casada con él? La expresión de Claire se vino abajo en un segundo. Parecía que estaba a punto de decir algo, de defenderse, pero las palabras de Isen la golpearon como un puñetazo, sacándole todo el aire de los pulmones. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Yo, sonaba desesperada, confundida, y Isen se dio cuenta de que había más allí de lo que había anticipado. Conocí a su esposa ayer, continuó, observando cada reacción en el rostro de Claire. Ella me contó todo. ¿Que ustedes dos se casaron? Dijo que ni siquiera sabías que él ya estaba casado. Claire retrocedió, tambaleándose como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Esto no puede ser verdad, murmuró, repitiendo las palabras como si intentara convencerse a sí misma. Pensé que él dijo que me amaba, que tendríamos una vida juntos. Su voz se apagó, y Isen vio por primera vez la verdadera desesperación en sus ojos. Una desesperación que conocía bien, porque él mismo la había sentido en los últimos días. Y fue entonces cuando Isen se dio cuenta de la magnitud del error. Claire no era solo la traidora. Ella también había sido traicionada, de una manera aún más profunda y devastadora de lo que él jamás podría imaginar. Ella creía que estaba construyendo algo real, algo que podría reemplazar lo que sentía que faltaba en su matrimonio con Isen, y al final, todo fue una cruel ilusión. Me equivoqué, susurró, finalmente cediendo al peso de la verdad. Fui tan estúpido. Me mintió. Yo lo dejé mentir. Isen la vio desmoronarse frente a él y, por primera vez, no solo sintió ira. Sintió pena. Es una pena porque sabía que el dolor de descubrir la traición de alguien a quien amas puede ser insoportable, y Claire estaba a punto de pasar por eso, de una manera mucho más cruel de lo que él podría haber planeado. Pero al mismo tiempo, no podía olvidar lo que ella había hecho, todas las mentiras que había dicho para ocultar su traición, para mantenerlo en la oscuridad mientras buscaba algo que él nunca podría darle. No sé qué va a pasar ahora, dijo finalmente, en voz baja pero firme. Pero sé que todo esto llegará a un punto crítico. Ella se lo dirá a todo el mundo y tendrás que afrontarlo. Claire no dijo nada, solo lo miró fijamente, con los ojos llorosos, como si intentara encontrar alguna chispa de empatía en su mirada. Isen, yo, lo siento mucho. Sé que esto no cambia nada, pero lo siento. Ella intentó acercarse, pero él dio un paso atrás, creando una distancia que ahora parecía insuperable. Lo siento no deshará lo que pasó, Claire. No borrarán las mentiras, ni la traición. Isen sintió una extraña calma al decir esto, como si finalmente hubiera aceptado el caos que había llegado a su vida. Y no sé si puedo perdonar eso. La miró por última vez antes de salir de la habitación, dejando a Claire sola con sus pensamientos, con el peso de todas las decisiones que había tomado. Y ahora, con la verdad a punto de ser revelada a todos, Claire se encontró frente a un abismo. Había buscado algo fuera de su matrimonio, algo que pensó que llenaría el vacío que sentía, pero terminó descubriendo que había sido engañada, manipulada. Y mientras intentaba comprender cómo todo había salido tan mal, una sola pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué haría ella cuando la verdad finalmente saliera a la luz, destruyendo todo lo que quedaba? El día en que salió a la luz toda la verdad fue más rápido y más devastador de lo que nadie podría haber predicho. Rachel, con la determinación fría y calculada que le había mostrado a Isen, reveló públicamente la bigamia de su marido. Envió documentos a amigos, conocidos e incluso a la prensa local, acompañados de fotografías e intercambió mensajes que no dejaron dudas. En cuestión de horas, la noticia explotó y se extendió como la pólvora. El hombre que había engañado tanto a Claire como a Rachel quedó expuesto, y la revelación creó un efecto dominó que afectó a todos los involucrados. Para Claire, fue como ser azotada por una tormenta.
Estaba en una reunión de trabajo cuando empezaron a llegar los primeros mensajes, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, su teléfono estaba lleno de llamadas y mensajes de personas que querían saber si todo era verdad. La vergüenza y el horror se mezclaron con la incredulidad. ¿Cómo había estado tan ciega? Intentó llamar al hombre que creía que era su marido, pero él no respondía. En el fondo, sabía que él nunca volvería a responder. Regresó a casa esa tarde, sintiéndose desinflada, como si le hubieran quitado la vida del cuerpo. Cuando entró a la habitación, encontró a Isen allí, parado en el mismo lugar donde había dejado las cosas sin terminar entre ellos. No pareció sorprendido de verla y el silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Claire se acercó a él, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Yo no lo sabía, susurró, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Él me engañó, tanto como yo os engañé a vosotros. Fui un tonto. Isen permaneció en silencio durante un largo momento y finalmente habló, con voz tranquila pero firme. Lo sé. Rachel me contó todo antes de hacer esto. Sabía que esto iba a pasar, pero no esperaba que sucediera así, tan rápido, tan brutal. Claire lo miró sorprendida y vio algo en sus ojos que la confundió. No había solo ira allí, sino una profunda tristeza, un dolor compartido. Isen, lo siento mucho, por todo, dijo, con la voz quebrada. Fui egoísta, estaba ciego y ahora todo se está desmoronando. Sí, lo es, respondió Isen, no con gentileza pero también sin crueldad. Y no será fácil. Vas a tener que lidiar con esto, con todas las consecuencias de lo que hiciste y con todas las mentiras que dijo. Hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. Pero no estaré aquí para ver cómo termina esto para ti. Claire sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que era una posibilidad, pero escuchar sus palabras la golpeó de una manera para la que no estaba preparada. ¿Qué? No, por favor no hagas esto, Isen, suplicó, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sé que cometí un error, pero, todavía podemos arreglarlo, ¿no? Isen sacudió la cabeza lentamente. Esta vez no. Pasé semanas tratando de entender por qué hiciste lo que hiciste, tratando de encontrar una manera de perdonar. Pero después de ver lo que pasó hoy, me di cuenta de que incluso si pudiera perdonar, nada de eso cambiaría lo que decidiste hacer. Nada borrará la elección que tomaste cuando me mentiste. Se acercó a ella y sus ojos se encontraron con los de ella por última vez. Espero que encuentres una manera de superar esto, Claire. Pero necesito seguir adelante y no puedo hacerlo a tu lado. Claire se desplomó, cayendo de rodillas en el suelo, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozos incontrolables la invadían. Isen se dio la vuelta, tratando de bloquear el sonido de su dolor mientras caminaba hacia la puerta. Cuando se detuvo para mirar atrás por un breve momento, vio a la mujer que había amado, ahora destrozada y perdida, y sintió una punzada de compasión. Pero sabía que nada de lo que dijera o hiciera en ese momento podría cambiar lo hecho. Y luego se fue, dejando a Claire sola con sus errores y arrepentimientos. Mientras tanto, Rachel observaba todo con amarga satisfacción. Había destruido la vida del hombre que la engañó, pero cuando vio cómo lo arrestaban y enfrentaba cargos de fraude y bigamia, se dio cuenta de que la venganza no le brindaría el alivio que esperaba. Pensó que al exponer la verdad finalmente podría liberarse del dolor, pero la realidad era que la traición había dejado cicatrices demasiado profundas para sanar tan fácilmente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, que cargar con el peso de exponer la verdad era una carga que ella eligió, pero una carga al fin y al cabo. El amante, a su vez, no tenía forma de escapar a las consecuencias de sus actos. Fue perseguido, humillado y abandonado por todos. Su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo y se encontró solo, sin apoyo y sin las vidas que había intentado manipular. Lo que pensaba que era control se convirtió en caos y se encontró encarcelado no solo por sus crímenes, sino también por las mentiras que creó. Y Isen, después de todo, finalmente encontró la paz que creía haber perdido para siempre. Se mudó a otra ciudad, empezó a trabajar en nuevos proyectos y, poco a poco, a rehacer su vida. Las cicatrices de la traición todavía estaban allí, pero ahora eran recordatorios de una vida a la que había sobrevivido.
Aprendió que amar no significa cegarse ante los errores de otra persona, y que perdonar no significa aceptar que lo lastimen una y otra vez. En cambio, decidió aprender de su dolor y seguir adelante, sabiendo que algún día, tal vez, podría encontrar una nueva forma de felicidad. Su historia fue una red de mentiras, decisiones equivocadas y oscuros secretos y, al final, cada uno tuvo que afrontar sus consecuencias. Claire, devastada y arrepentida, tuvo que encontrar una manera de empezar de nuevo, aunque sabía que había perdido lo único que realmente importaba. Rachel, aunque victoriosa, tuvo que afrontar la realidad de que la verdad, por necesaria que fuera, nunca podría borrar por completo el dolor de la traición. Y Ethan siguió adelante, más fuerte y más sabio, llevando la certeza de que nadie debe permitir que las mentiras destruyan lo más valioso de su vida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y comparte lo que pensaste de los personajes y los giros. ¿Creías que las acciones de los personajes eran justificables? ¿O que el final fue justo? Queremos escuchar tu opinión. No olvides suscribirte al canal para ver historias más intensas y emocionantes. Aquí siempre buscamos mostrar cómo las traiciones, incluso las ficticias, pueden destruir vidas y que todos deben valorar la honestidad y el respeto en las relaciones. Porque, al final, toda mentira tiene consecuencias y ninguna de ellas vale el precio de la verdad.